Los partidos de la coalición de gobierno firmaron ayer una declaración pública en defensa del proyecto de reforma constitucional que habilita los allanamientos nocturnos en hogares y que se someterá a plebiscito el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales. Este pronunciamiento del oficialismo se difundió 2 días después de que el Frente Amplio diera a conocer su postura en esta materia, en la que, en síntesis, no acompaña la iniciativa, esta que fue impulsada inicialmente por el senador Carlos Camí, del Partido Nacional. Pero hablando del Frente Amplio, ayer fue protagonista en esta materia. La fórmula de la coalición de izquierda se vio envuelta en una polémica a raíz de declaraciones que formuló la candidata a vicepresidenta de la República, Carolina Cose, sobre la papeleta, sobre la posibilidad de que queden habilitados los allanamientos nocturnos en hogares. Romina, nos instalamos entonces en este tema de la campaña. Bueno, esta semana podríamos decir es la semana de este otro plebiscito de reforma constitucional sobre los allanamientos nocturnos, ¿no? La semana pasada lo fue y el foco estuvo en el plebiscito de reforma constitucional sobre el sistema jubilatorio. Bueno, ahora se instaló fuerte este tema por estos dos lados que señalás, ¿no? Capaz que podemos empezar por el final, digamos, la situación en la que quedó envuelta la fórmula frente amplista. Yo lo definiría, viste que es como una campaña de cuidar el empate, ¿no? O por lo menos, como se dice habitualmente, cometer la menor cantidad de errores, ¿no? En un margen justo, como se espera que sea la elección nacional. Bueno, justamente no están arriesgando mucho los candidatos y lo que están haciendo es, bueno, cuidar la cosa, no cometer errores. Bueno, en ese entorno se hizo un error no forzado, como se dice en el tenis, por el hecho de que Carolina Cose se vio envuelta en una situación donde cometió un error que tuvo que salir a subsanar. Pero podemos ver el contexto, ¿no? Sí, fue durante una rueda de prensa informal, además, ¿no? Sí. Ni siquiera era una conferencia de prensa convocada especialmente, en la que había dirigentes frente a una mesa con micrófonos y periodistas preguntando, ¿no? No, fue luego de un evento que en donde participó la Fórmula Frente Amplista, organizado por SUTEL, el sindicato de funcionarios de Antel, donde Carolina Cose tuvo un gran protagonismo, porque era más un área claramente de ella, ¿no? Donde estaba previsto justamente que ella llevara la delantera. Y bueno, a la salida de ese encuentro es que se da, como siempre pasa, una rueda de prensa. Y ahí le preguntan a Carolina Cose sobre este asunto en estos términos. El próximo gobierno, si se aprueba la reforma, ¿debe evaluar prescindir de la herramienta, es decir, que el presidente le dé la orden al ministro del Interior de no hacer uso de esa herramienta aunque esté aprobada por los riesgos que puede generar? Pienso que sí. Pienso que sí. O sea que en un eventual gobierno del Frente Amplio sería un tema a discutir en el Poder Ejecutivo, en el gobierno. Pienso que sí. Ese fue el origen de la polvareda que se disparó instantáneamente, ¿no? Instantáneamente, sí, porque allí empezó a recibir varias críticas por el lado del oficialismo. Por ejemplo, mencionábamos hoy más temprano la de Delgado, también estuvo Andrés Ojeda, ¿no? Que señaló, no se puede vivir talenteando en un tema delicado. Y recordó, quien ordena un allanamiento es un juez de la República, la policía es auxiliar de la justicia y cumple las órdenes del juez, no depende de la voluntad del gobierno. Así funciona en un país democrático, sin emperadores ni faraones, dijo, así del lapidario fue. Las críticas vinieron desde el oficialismo, hacían fila para cuestionar a Carolina Cose ayer, ¿no? Sí, básicamente por dos cosas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles? Por un lado, porque si efectivamente se hiciera eso de que el Poder Ejecutivo no tomara en cuenta en caso de un triunfo de este plebiscito, por un lado se desconocería una voluntad popular, ¿no? Porque esto implicaría que la ciudadanía optara por este camino, y por otro lado, porque lo que se señaló es el procedimiento, ¿no? ¿De qué depende que los allanamientos nocturnos se apliquen o no? Lo que le recordaron a Cose, incluso desde el Frente Amplio, fue, bueno, acá el Poder Ejecutivo no tiene competencia. Acá la cosa comienza
por un juez o un fiscal y la policía es la que lo instrumenta como auxiliar de la justicia. Tú decís que también se lo recordaron desde el Frente Amplio. Bueno, acá, por ejemplo, en La Diaria toman declaraciones del propio senador Charles Carrera, del MPP, quien sostuvo que si se aprueba el plebiscito hay que aplicarlo, pero puntualizó que en este caso quien lo va a aplicar es un juez, un fiscal. El Poder Ejecutivo sostuvo no tiene injerencia como tal, dado que la policía actúa como auxiliar de la justicia. Estamos en un Estado de Derecho, no hay duda de que si sale la norma se tiene que aplicar, subrayó, ¿no? Es interesantísimo el episodio porque efectivamente se armó una gran polémica, Carolina Cose quedó mal parada, pero recién escuchábamos por qué. ¿Qué fue lo que pasó, no? No salió Carolina Cose espontáneamente, no se puso frente a un micrófono y dijo, en el próximo gobierno vamos a tener que discutir si la policía aplica o no aplica los allanamientos nocturnos en caso de que se aprueben en el plebiscito. No dijo eso. No. Salió de un acto, era de otro tema que no tenía nada que ver el acto, y como suele pasar cuando hay periodistas a la salida de una de esas actividades, le plantearon preguntas. Y las preguntas pueden ser de cualquier tema, ¿no? De absolutamente cualquier tema. Y le preguntaron esto. Es notoria la incomodidad de Carolina Cose a la hora de contestar. Es todo muy como dubitativo, ¿no? Porque dice, pienso que sí. Y después cuando le repreguntan vuelve a decir, pienso que sí. ¿A dónde voy? A la expresión que tú utilizabas recién. Un error no forzado. Mi impresión es que este es un error forzado. Quiero decir, error no forzado habría sido si ella espontáneamente hubiera salido a decir esto. Lo que pasó fue que un periodista le preguntó. En definitiva fue el periodista el que forzó el error. Y lo curioso del asunto es que el periodista forzó el error de Carolina Cose cometiendo él un error. Porque sí, como después dicen una cantidad de dirigentes políticos, hay una separación de poderes acá de por medio, no es el Ministerio del Interior quien resuelve si aplica o no, si utiliza o no los allanamientos nocturnos, eso viene del Poder Judicial ante una determinada situación. Entonces la pregunta estaba mal. La pregunta estaba mal, sin porque duda. fíjate cómo Lo que pasa es que siempre está el no sé, claro, déjemelo pensar y demás, ¿no? Por quiero ir de a poquito. Sí. Fíjate cómo era la pregunta. ¿El próximo gobierno debe evaluar, darle la orden al ministro del Interior de no hacer uso de la herramienta de los allanamientos nocturnos? Esa era la pregunta. Y la respuesta pudo haber sido, no, ¿cómo va a evaluar eso el gobierno? ¿Cómo va a evaluar eso el Ministerio del Interior si ese es un tema de la justicia y de los fiscales? Claro. Carolina Cose no tuvo reflejos rápidos, o capaz que ni siquiera lo tenía claro en ese momento. Pero a donde voy es a que hay una cosa curiosa allí. La pregunta tiene un error y la entrevistada continúa en la lógica de ese error. De ese error, tal cual. Bueno, la situación fue tal que, dado cómo se presentó, las críticas que recibió, incluso del Frente Amplio lo hicieron notar, ¿no? Yamandu Orsi hizo declaraciones a última hora de la noche, pero en esas declaraciones, donde dejó claro que si esto se aprueba, no hay dos versiones, ¿no? Dijo, acá se aplica la Constitución y la ley, mandó el mensaje tratando de no dejar muy mal parada, ¿no? A su compañera por el error que había cometido, pero dijo, lo hablamos con Carolina y que habían entendido que sí que era necesario hacer la aclaración del tema. Bueno, y por eso ella había salido antes ya, pocas horas después, ¿no? Cuando se dio toda la polvareda, salió a hacer esta aclaración pública, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que puso Carolina Cose en sus redes sociales? Ante las afirmaciones sobre los allanamientos nocturnos, quiero decir, 2 puntos, es claro que el Ejecutivo debe cumplir con toda la normativa vigente, no obstante, debe primero generar la reglamentación. Este es un tema en el que Frente Amplio insiste, sí, ¿no? Debe primero generar la reglamentación sin la cual no debe aplicarse, así como realizar la necesaria capacitación a la policía. Creo, y así se ha pronunciado el Frente Amplio, que los allanamientos nocturnos de los hogares no son solución a los graves problemas de seguridad que vive el país. Esta propuesta es una maniobra de partidos que no han tenido rumbo ni han solucionado la inseguridad galopante. O sea, acomoda, corrige lo que había señalado y en el mismo mensaje ya va con una crítica al gobierno, a la situación en materia de seguridad pública por la gestión del gobierno, ¿no? Lo hace en sus redes sociales, ¿no? Allí es que estampa ese mensaje donde deja clara la situación. Bueno, el tema da para tanto porque en definitiva de
de lo que habla, todo lo que ocurrió ayer, esta gigantesca controversia que se dio, es de la exigencia que implica ser candidato Totalmente. a la presidencia o a vicepresidente, ¿no? Y el vértigo Tenés también. que estar pronto para contestar a propósito de cualquier tema, con solvencia, habiendo estudiado los asuntos, incluso, bueno, detectar si una pregunta viene mal perfilada y en todo caso lo que debes responder es a propósito del tenor de la pregunta. Bueno, en fin, pasó lo que pasó, momento realmente muy incómodo, para el Frente Amplio y en particular para la candidata a vice, ¿no? Sí, sí. Y además venía, el Frente Amplio venía ya de una semana un poco complicada con el otro plebiscito, ¿no? El de la reforma de la seguridad social. Y por tanto, bueno, esto fue como una acumulación y también, por tanto, entendieron que tenían que salir a aclarar la situación y aclarar el mensaje. Pero decíamos, la otra novedad del día de ayer fue, de alguna forma, oficialmente el lanzamiento de lo que va a ser la campaña en respaldo a esta iniciativa, ¿no? Concretamente, la reunión de ayer de todos los representantes del oficialismo para decir que van a ensobrar y van a promover el plebiscito del allanamiento nocturno, que en esta declaración que publicaron ayer contesta de alguna manera o es, uno ve la declaración del Frente Amplio del lunes y la de ayer del oficialismo y es como que van contraponiendo argumentos, ¿no? Porque por un lado, es breve la declaración del oficialismo, se señala que el mencionado instrumento constituirá una herramienta más en la lucha contra el delito. Cuando el Frente Amplio lo que sostiene en su declaración, vos la tenés allí, dice algo así como, bueno, esto se plantea como una solución mágica, ¿no? Dice, desde el Frente Amplio entendemos que la forma como se ha instalado esta propuesta en el debate público es engañosa, ya que se fundamenta en la idea de que los allanamientos nocturnos son la bala de plata para combatir las bocas de droga, tal como la aseveraron sus promotores. Asociar la idea de que este mecanismo es un instrumento que falta para terminar con el narcotráfico es además una propuesta demagógica, una idea que no tiene ningún sustento empírico. Y la misma supone una desprotección de los hogares, sigue diciendo, ¿no? Bueno, el oficialismo que responde dice que es un instrumento más, también plantea que para su correcta y eficaz implementación se continuará profundizando las capacitaciones específicas y se procurará el equipamiento necesario para llevarlos a cabo con la debida seguridad. Esto porque también el Frente Amplio apunta a las garantías, ¿no?, que se dan en estos procesos en la práctica, cuando se llevan a la práctica. Y leo dos pasajes más de la declaración del oficialismo. Dice que con esta medida de los allanamientos nocturnos aumentará la eficiencia, la lucha contra el delito y en particular contra los centros de distribución de drogas que se amparan, dice, en esta prohibición de 1830. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Bueno, pasó al frente entonces este otro plebiscito. Pasó a ocupar un lugar destacado en la agenda, en el debate, en la campaña rumbo al 27 de octubre. Era el que estaba como al costado, ahora de golpe adquirió protagonismo y dejó una cantidad de lecciones, ¿no? Dejó heridas y dejó materia prima para lo que viene después. Las conferencias de prensa, las apariciones públicas de los candidatos, cómo contestan, qué contestan, cómo no contestan. Podría agregar otra cosa más, ¿no? Admitir los errores. ¿Cuánto vale en política? Sí, ¿cuánto vale? ¿Quién admite errores, no? Lo digo por el tuit de Carolina Cose de la tarde, ¿no? Sí. En definitiva estaba corrigiendo, en definitiva estaba rectificando, estaba ajustando, pero no lo dice, ¿no? Pero que no se notara del todo. Y con eso, mi impresión es que se complica más. Se complica más. Porque el mensaje es un mensaje raro, el que termina publicando, ¿no? No es más sencillo, ante una declaración que fue infeliz o directamente equivocada, empezar por decir, me equivoqué. Me equivoqué.
me sorprendieron, me agarraron mal parada. Es que a veces es tan poco común en política que yo creo que la ciudadanía lo valoraría muy genuinamente, ¿no? Y pueden cometer errores, me agarraron mal parada, lo que decís. Son desordenadas las conferencias de prensa, cuanto más las ruedas de prensa, ¿no?